Buenas tardes. En el marco del desarrollo de la actividad número 6, la responsabilidad en la ponderación axiológica del sujeto y de las instituciones jurídicas, vamos a analizar el caso de Pablo. Las integrantes del grupo son Joana Andrea Larrota y quien les habla, Yuriyane González. Bueno, análisis del caso de Pablo desde la perspectiva del derecho disciplinario y penal. Introducción. En el presente caso analizaremos la conducta de Pablo, un juez de un tribunal colombiano, quien fue denunciado por presuntas irregularidades en el manejo de un caso de violencia intrafamiliar. La situación nos plantea la necesidad de determinar si su actuar constituye una falta disciplinaria, un delito penal o ambas situaciones simultáneamente. Para ello estudiaremos el concepto de ilicitud sustancial desarrollado en el derecho disciplinario y las diferencias existentes entre la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad penal. Concepto de ilicitud sustancial. De acuerdo con Vargas 2021, la ilicitud sustancial constituye uno de los elementos fundamentales del derecho disciplinario. No basta con la simple infracción formal de una norma. Es necesario que la conducta afecte de manera real los deberes funcionales asignados al servidor público y los fines del Estado. La ilicitud sustancial se configura como el comportamiento del funcionario de la manera en que afecta la función pública, vulnera los principios de la eficiencia, la moralidad, la imparcialidad y la responsabilidad, y esto pone en riesgo los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, la sanción disciplinaria lo que busca es proteger el correcto funcionamiento de la administración pública, más que castigar un daño social, buscando una finalidad que corresponda al derecho penal. Análisis desde el derecho disciplinario. Pablo tenía el deber funcional de garantizar la protección de la víctima y actuar con diligencia en un caso de violencia doméstica. Si se demuestra que actuó de manera negligente, que demoró injustificadamente el proceso o dejó de adoptar medidas de protección necesarias, podría configurarse una falta disciplinaria. La ilicitud sustancial estaría presente porque su conducta afectó gravemente la administración de justicia y el deber constitucional de protección de las víctimas. Por lo tanto, aun cuando no existiera intención de causar este daño, la omisión de sus deberes funcionales podrían generar responsabilidad disciplinaria. Análisis desde el derecho penal. Desde la perspectiva penal, la situación requiere un análisis más estricto. Para que exista una responsabilidad penal, se debe demostrar elementos como la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. En este caso podrían evaluarse en figuras como prevaricato por omisión, omisión de funciones o abuso de autoridad. Sin embargo, para configurar un delito no basta la simple negligencia, sino que debe probarse que el juez actuó dolosamente o con conocimiento de que estaba incumpliendo sus obligaciones legales. Si se demuestra que Pablo favoreció deliberadamente al agresor o actuó con intención de cumplir sus deberes, podría existir responsabilidad penal además de la disciplinaria. Diferencia principal entre responsabilidad disciplinaria y responsabilidad penal. En el caso de Pablo, radica en el tipo de deber que se considera vulnerado en la gravedad de las consecuencias jurídicas que pueden generar su conducta. En primer lugar, la responsabilidad disciplinaria surge porque Pablo, que es un juez, tiene obligaciones especiales derivadas de este cargo. Si se demuestra que actuó con negligencia al no adoptar oportunamente las medidas necesarias para proteger a la víctima de violencia doméstica, podría considerarse que incumplió sus deberes funcionales. En este escenario, lo más relevante no es si quiso causar un daño, sino si su actuación afectó los principios que orientan la función pública, como la diligencia, la eficiencia, la protección de los derechos fundamentales y el acceso a la justicia. Por esta razón, desde la perspectiva disciplinaria, la conducta podría construir una falta por la afectación de dichos deberes y por la existencia de una ilicitud sustancial.
Por otro lado, la responsabilidad penal exige el análisis más estricto, ya que no basta con demostrar una actuación descuidada o negligente. Es necesario establecer que la conducta encaja dentro de un tipo penal previsto por la ley y que existe un grado de culpabilidad suficiente para imponer una sanción penal. En el caso de Pablo, la responsabilidad penal dependería de que las autoridades logren probar que actuó de manera consciente y deliberada para favorecer al agresor o que omitió cumplir funciones con pleno conocimiento de las consecuencias que podría sufrir la víctima. Si no se demuestra esa intención o ese nivel de reproche exigido por el derecho penal, la conducta podría permanecer únicamente en el ámbito disciplinario. Considero que la información suministrada en el caso existen mayores elementos para hablar inicialmente de una posible responsabilidad disciplinaria que de una responsabilidad penal. Esto se debe pues que a los hechos descritos evidencian que una presunta falta de negligencia en el cumplimiento de las funciones judiciales, mientras que no se aportan pruebas claras que permitan afirmar que Pablo actuó dolosamente para beneficiar al agresor. Sin embargo, la gravedad del resultado producido justifica que también se investigue la posible existencia de una responsabilidad penal para determinar si hubo o no una conducta negligente. Valores éticos que vemos en este caso están pues la responsabilidad, porque los jueces tienen el deber de tomar decisiones oportunas y adecuadas para garantizar la protección de los derechos de las personas. La justicia, ya que las decisiones judiciales deben buscar protección efectiva a las víctimas y el equilibrio entre los derechos y las partes involucradas. La debida diligencia, debido a que el ejercicio de la función judicial exige actuar con cuidado, prontitud, profesionalmente, y más en estos casos de violencia intrafamiliar donde existe el riesgo de que una persona pueda perder hasta su vida. La protección de la dignidad humana, porque toda actuación judicial debe estar orientada a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas más vulnerables. La confianza pública, porque la ciudadanía depositamos en los jueces la responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos. Cuando un funcionario incumple con sus deberes, pues se afecta la credibilidad de este tipo de instituciones. Por eso no acudimos a veces a la justicia, sino que tomamos justicia por cuenta propia. Como conclusión, después de hacer todo el análisis del caso, consideramos que la conducta de Pablo presenta inicialmente características más cercanas a una posible responsabilidad disciplinaria, ya que existe una aparente omisión en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo como juez. Entonces, la existencia de una afectación a los derechos fundamentales de la víctima permite afirmar que podría configurarse la ilicitud sustancial, debido a que no habría incumplimiento formal de sus funciones, sino también una vulneración de los principios que sustentan la administración de la justicia. Sin embargo, no puede descartarse la posibilidad de una responsabilidad penal. Esta dependerá de los resultados que dé la investigación y de la capacidad de demostrar si existió la actuación dolosa o una intención consciente de favorecer al agresor. Por lo tanto, aunque ambas responsabilidades pueden derivarse de los mismos hechos, cada una responde a finalidades diferentes. La disciplinaria protege la correcta función pública, mientras que la penal protege bienes jurídicos de especial relevancia para la sociedad. ¿Cuáles serían nuestras recomendaciones? Entonces sería como realizar una investigación exhaustiva que permita establecer las circunstancias en las que actúa el juez, determinar si existe únicamente negligencia en el cumplimiento de sus funciones o si hubo una conducta dolosa, consciente, que pueda generar una responsabilidad penal. Fortalecer la capacitación de los funcionarios judiciales en materia de violencia intrafamiliar, protección de víctimas, pues ya sabemos que en este momento es desafortunadamente un boom y algo muy dado en nuestra sociedad. Implementar mecanismos de seguimiento y control para verificar el cumplimiento efectivo de las medidas de protección dictadas por los jueces.
y promover una mayor sensibilización ética en la administración de justicia, resaltando valores como la responsabilidad, la debida diligencia, la imparcialidad, el respeto por la dignidad humana. Y para finalizar, consideramos que el caso demuestra la importancia de que los funcionarios públicos ejerzan sus funciones con un alto sentido de responsabilidad ética y jurídica. Las decisiones judiciales tienen un impacto directo en la vida de las personas y por ello cualquier omisión o actuación negligente puede generar consecuencias graves tanto para las víctimas como para la confianza de la sociedad en la justicia. Podemos hasta dejar libre a un asesino que posteriormente acabe con la vida de su víctima. Muchas gracias.